Queridos amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. De acuerdo a la hora que mis queridos televidentes miren este programa que vamos a hacer y que yo considero de una importancia vital para el futuro de nuestro país, para el presente, el futuro, y para aquellos que son realmente patriotas, que sienten el amor a nuestra patria y el dolor por esta gran pasión que sufre nuestra patria. Para todos aquellos, darles lo que considero el problema vital o crucial del que depende toda la problemática actual argentina, y es el tema del endeudamiento externo. Y me parece que la palabra se la tenemos que dar a quien más sabe de este tema en este momento en nuestro país, hace ya muchos años, que se ha dedicado al estudio del problema de la deuda externa y que es el licenciado Héctor Giuliano, que es una persona extraordinaria que me ha mostrado al principio de toda esta, el inicio de mi lucha pro vida, me ha mostrado lo que es la deuda externa y la importancia vital que tiene en cuanto a problema para la solución de nuestro país. Así que, querido Héctor, muy, muy buenas tardes y muchas gracias por estar acá. Bueno, igualmente, Chinda, y yo te agradezco a vos recíprocamente la invitación, la disposición para darle difusión a esto. No exageremos con eso del hombre que más sabe de deuda, pero sí que tengo un enfoque heterodoxo de la deuda y consecuentemente un punto de vista importante para difundir. Así que en principio estoy a tu disposición y espero serles útiles, ¿no?, a todos los espectadores. Yo, si me permitís un pequeño introito al tema, siempre digo que llevando esto a un nivel de difusión apta para todo público, lo que me interesa es que se comprenda cuál es la naturaleza y alcance del problema de la deuda. Es decir, frente a qué problema nos encontramos cuando hablamos de deuda. Porque si no, la gente cree, o le hacen creer, ¿no? La deuda está ausente. Vos fíjate una característica. La deuda está ausente del debate y hasta del comentario político. Totalmente, nunca se habla de eso. En la Argentina yo digo que se cumple una regla maldita. Todo lo verdaderamente importante es secreto. De eso no se puede hablar, de eso, y cuidado, porque si toca determinado tema hasta poder ir preso, ¿no? Bueno, pero dejando de lado ese aspecto, yo digo siempre, perdón los que me lo han escuchado otras veces, pero grábense, por favor, 3 conceptos preliminares que para mí son sustanciales. El primero y principal es que la deuda es un condicionante total y absoluto de todo lo que pasa en la Argentina en materia financiera, económica y política. Y el que no entiende esto, el que no entiende que el dinero domina al mundo y que la deuda es producto del poder financiero sobre el poder político, no entiende nada de lo que está pasando. Primer punto. El segundo punto que hay que tener presente es que la deuda no es un hecho aislado. La deuda es un sistema, hay que entenderlo como tal. Vos lo sabrás también profesionalmente por lo que son los sistemas vitales del cuerpo humano que han servido mucho de modelo. Yo trabajé profesionalmente en sistemas, así que en cuanto a metodología de trabajo en eso algo sé. Y el concepto de sistema es básicamente el conjunto de partes o elementos que constituyen un todo con un determinado fin, siguiendo una determinada lógica. Cuando se disponen determinados elementos siguiendo una determinada lógica, estamos frente a un sistema, no es un hecho aislado. La deuda no es algo que nos pasó una vez y ahora hay que bancársela. No, la deuda es un sistema viviente, por desgracia, y es viviente. No se puede soslayar. Y el tercero, que es lo más importante de todo, es lo siguiente. Siendo la deuda un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? Porque todo sistema tiene una lógica, tiene un patrón, tiene un comportamiento rector. Y entonces ahí viene la observación importante. Todos nosotros hemos oído hablar 1000 veces de la usura como la posición abusiva del acreedor con respecto al deudor.
Eso es lo que caracteriza operativamente la usura, ¿no? El hecho de que la capacidad de negociación... Repetilo, porque además siempre fue considerado un delito aún en el derecho romano. Sí, en efecto, en realidad, primera declaración, tenemos que hablar de usura y no de tasa de interés, porque la usura, como tiene una fundada mala fama, fue enmascarada con la palabra interés. Pero yo digo que no, que hay que hablar de usura, no de interés, porque el interés, fíjate, es técnicamente la forma de cálculo de la usura. El interés es la tasa de usura. ¿Me explico? La usura se define como alquiler del capital prestado. Esa es la definición técnica de la usura, ¿no? O sea, yo presto dinero, puedo prestar también especie, ¿no? Pero presto dinero y en realidad el préstamo es un alquiler del dinero. Entonces, el alquiler del dinero se llama usura, ¿no? Viene del latín usus, ¿no? Que justamente caracteriza eso, el uso de lo prestado. Alguien pide prestado algo para usarlo y después devolverlo. Mientras que la tasa de interés, sea 5, 10, 15, 50%, lo que sea, es la cuantificación de la usura solamente, es la forma de cálculo de la usura. Bueno, pero sin irme a aspectos técnicos o académicos. No, pero está muy bueno porque uno piensa que hay interés que no es usurero y que la usura es un interés excesivo. No, por eso mi concepción es más radical en esto. Claro. Perdón, radical en el buen sentido de la palabra. Porque, Héctor, en realidad, en una sociedad sana, con una economía sana, el dinero debería tener siempre el mismo valor. Entonces, yo te presto 5 y vos me devolvés 5 el año que viene que yo te presté para que salgas del brete. Pero como ese dinero tiene que producir ganancia, entonces se inventa el alquiler del dinero, que es esta usura, que yo nunca lo había pensado de esa manera. La verdad es que me admira. Si nos enganchamos, yo he hablado mucho específicamente sobre la cuestión del dinero y la usura, y es más, importantísimo, a la luz de la doctrina social católica. Claro. Porque la doctrina social de la Iglesia, digo yo, tiene una insuficiencia bastante marcada en materia financiera, ¿no? O sea, sí en materia económico, social, genérica, pero en materia financiera es poco el desarrollo. Por eso yo pivoteo siempre sobre el tema de la usura, porque bueno, es un capítulo clave de la doctrina social católica de la Iglesia en materia financiera. Claro, y fíjate vos que en realidad es una falencia de quienes han escrito sobre la doctrina social de la Iglesia, porque Santo Tomás, recuerdo de hace mucho tiempo, cuando estudié con Monseñor de Risi, se explaya claramente sobre lo que significa la moneda y tácitamente en Santo Tomás está implícito lo que vos estás diciendo. Sí. Por eso habría que reestudiar la moneda de Santo Tomás. Si nos enganchamos con ese tema, terminamos hablando de cosas, pero te lo resumo en lo siguiente. Santo Tomás, su base aristotélica, parte de algo, de una impugnación a la usura básica que surge del propio Aristóteles, ¿no? Diciendo que cuestionando el dinero, hablaba de que el dinero no era un producto de la naturaleza y por ende todo valor que derive del dinero no tiene, llamémosle, legitimidad natural. Es una construcción, una ficción. Pero no, vamos lejos porque yo quería terminar con esta tercera característica que es la clave de todo lo que uno haría después. Que es lo siguiente, siendo la deuda un sistema, ¿cuál es la lógica que lo rige? Y entonces aclaraba esto. Todos oímos hablar de la usura, con toda la impugnación que conlleva, como la posición dominante del acreedor con respecto al deudor, ¿verdad? Esto es, guste o no guste, la mecánica de la usura.
Pero la usura tiene también para mí una dimensión mucho más profunda y perversa, que es la que rige la intencionalidad subyacente del prestamista usurero. Porque se piensa erróneamente que el prestamista usurero, es decir, el capital financiero de nuestra época, porque hoy en día no hablamos de prestamistas así individuales de barrio o de localidad, sino hablamos de capitales internacionales, se piensa que el prestamista usurero se abusa, pero que en el fondo tiene razón, y que lo que quiere es que le devuelvan su dinero. Toda la gente piensa eso. Claro, y yo digo que esa es una trampa de razonamiento, porque el prestamista usurero lo que realmente quiere no es que el deudor le pague la deuda, sino que no se la pueda pagar nunca, porque la deuda circunstancial, coyuntural, deviene así una deuda perpetua. Y esta es la trampa de la Argentina con la deuda pública. La deuda pública ha sido armada para no poder ser pagada nunca, porque eso hace que entonces el capital financiero, quienes manejan el capital financiero en realidad, porque a veces uno habla del capital financiero, de esto, del otro, como si fuesen entidades impersonales, cuando en realidad detrás del dinero hay alguien que maneje el dinero. El dinero no tiene entidad autónoma, eso lo sabemos. Entonces, esta observación última yo pido que por favor los espectadores se la graben. La lógica final de la usura es que del prestamista usurero es que el deudor no pueda pagar nunca la deuda. Es claro, no pueda nunca dejar de ser deudor, ¿no? Esto es importante porque, bueno, ahora no me extiendo más, porque esta es la forma en que la deuda consolida lo que yo llamo la deuda como instrumento de dominio. Ya no la necesidad de la presión militar, política, etcétera, que van a seguir existiendo, sino el condicionante central de todo, que es el poder del dinero a través del sistema de usura de la deuda. No sé, quizás me extendí mucho en el... No, está perfecto. Es importante para que quede. Al contrario, eso es lo que vitalmente necesito que la gente entienda, porque aún mi marido y mucha otra gente recta dice, bueno, no, pero el que te prestó el dinero tiene derecho a que vos le devuelvas. Claro. Lo que no entienden es este mecanismo, por lo tanto no entienden lo que es un interés exponencial hecho expresamente, que es lo que tenés que explicar. Sí, ahora te voy a dar en general unos pocos números para que sirvan de referencia sin abrumarlos, pero los tomo del presupuesto 2025 que han sido, ha sido elevado ahora al Congreso. 3, 4 números nada más, y los hago con números en redondeo en billones de pesos para no marear, porque si no la gente no le voy a tirar. Pero para que se tenga una idea, hoy la deuda pública es de unos 460.000 millones de dólares. La deuda pública total en cabeza solamente del Estado Nacional. Acá no están provincias, municipios, Banco Central, empresa del Estado, organismos descentralizados, juicios contra el Estado, no, pelado, en cabeza del Estado Central, en cabeza del Gobierno Nacional. La deuda oficialmente está en 460.000 millones de dólares, que en realidad, para complicarla un poquito, serían 473.000, porque hay cupones ligados al PBI, que son deuda en firme, ¿no? Que se toman como deuda contingente, cuando en realidad no es deuda contingente. Es deuda en firme. Lo que es contingente es la forma de pago. Claro, eso hay que aclararlo, porque la gente, no, podés tomar, no, lo vas a tener que pagar. Lo contingente es cómo lo vas a pagar. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo lo voy a pagar? Es claro, porque los cupones PBI vencen, ojo, los cupones PBI son una invención del megacanje Kirchner-Labaña del 2005, que
hicieron una quita, vendieron a todo el mundo la imagen de que la Argentina renegoció su deuda con quita, pero la quita se la compensaron con los cupones PBI. En consecuencia, fue una postergación del pago. ¿Cómo? Fue una postergación del pago. Sí, no, pero fue un enmascaramiento de la quita. Ellos vendieron la idea de que el país tuvo una quita, pero la quita fue totalmente compensada con estos cupones PBI, diciendo, no, pero en realidad tenemos una posibilidad. Si la Argentina crece, va a poder pagar una parte de ese crecimiento con bonos, etcétera. Sí, pero es deuda, punto. Es deuda. Bueno, ahora nos acercamos al año 2030, por lo cual, por eso digo, cuando dan la cifra oficial de 460.000, yo le sumo los 12.500, casi 13.000 de cupones PBI. Pero, digamos, a los fines prácticos no nos vamos a pelear por 10.000 millones de dólares más, 10.000 millones de dólares menos. Estamos en 460. Ahora bien, ahora, por eso decía, vamos al presupuesto. De esos 460.000 o 470.000 millones de dólares de stock de deuda que debe la Argentina, tomando, insisto, solamente el Estado central, sin complicarla con la deuda nacional, la deuda de todo el país por provincia, municipio, etcétera. De esa deuda de 470.000, ¿cuánto le vencen a la Argentina el año que viene? Por presupuesto, 131.000 millones de dólares. Una cuarta parte de esa deuda nos vence el año 2025. ¿Y cuánto se prevé que pague la deuda de esa deuda por capital la Argentina? $0. No se paga un centavo de capital o principal, se llama así en matemática financiera, es capital o principal de la deuda. Esta como regla, y esta regla rige desde hace 50 años, desde la gestión Martínez Dios hasta la fecha. Todos los gobiernos se han lamentado de la herencia recibida, pero todos la aumentaron. Y la aumentaron bajo este mismo esquema de no pagar capital, sino pagar intereses y renovar el capital. Es decir, por eso hablaba yo de deuda perpetua. ¿Por qué? Porque la Argentina, 131.000 millones de dólares es más que el presupuesto de un año de la Argentina. El presupuesto de un año de la Argentina, convertido a dólares, ¿no? Yo para usarlo en moneda constante, da un gasto de unos 106.000 millones de dólares. Imagínate que de dónde podría la Argentina poder amortizar los 131.000 que le vencen. Ni borracho, ni loco puede ser. Entonces piden más plata. Es claro, ¿y cuánto pagan de amortización de capital? $0. Porque hasta el último centavo de capital que vence, se renueva, se hace novación de deuda, es decir, se retira el bono viejo y se entrega un bono nuevo. Y lógicamente cuando yo renuevo una deuda con un usurero, no la renuevo en mejores condiciones de las que tenía la anterior, sino en condiciones más gravosas. Por eso los intereses de la deuda en este momento están subiendo en forma mucho más peligrosa. ¿Por qué? Porque al renovar toda la deuda, al patear para adelante deuda renovando, yo tengo que aceptar condiciones cada vez más gravosas. Y no hablemos de aquellas condiciones que no son financieras, aquellas condiciones que están escondidas bajo la mesa, concesiones, privilegios, oportunidades, etcétera, que es la que maneja el capital económico financiero que controla la deuda. Entonces, el año que viene van a vencer 131.000 millones de dólares sobre un total de 460. Pero ¿cuánta deuda va a tomar la Argentina para renovar esa que vence? Va a tomar 142.000, es decir, la deuda va a aumentar en 11.200, o sea, que no solamente vamos a renovar hasta el último centavo de deuda que vence, pagando bono contra bono, es decir, entregando nuevos bonos, renovando bonos, que es lo que hace
el Ministerio de Economía vive refinanciando deuda con 2 licitaciones mensuales establecidas, en la cual la totalidad de los vencimientos es canjeada por nuevos bonos, tratando de estirar un poco los vencimientos. Pero ese estiramiento, que sería un reperfilamiento de deuda, porque el perfil de deuda es la cronología de los vencimientos. Entonces se llama reperfilamiento a patear para adelante, para decirlo en términos simples. Sí, tal. Claro, lo que pasa es que queda más elegante decir reperfilamiento, pero de todas maneras, más allá de la forma, lo concreto es que el logro que se está obteniendo de esto es irrisorio, porque se patea deuda a 35 días, a 60 días, a 90, 120 días. Lo máximo que se patea es un año. ¿Y qué ocurre cuando esa deuda está venciendo? No se puede pagar ni un centavo. Y en consecuencia, cada licitación es renovación de los vencimientos, sistemáticamente. Esto no es nuevo, esto es de años, esto es de toda la vida, esto es desde Martínez de Oz hasta la fecha. Por eso han pasado gobiernos militares, radicales, pero menemista, kirchnerista, Alianza, Macri, Milei, etcétera. Todo viene así. ¿Por qué? Porque esta es la política que yo llamo de gobernar con deuda. Es decir, existe una superestructura de dominio instaurada a través de la deuda, y los gobiernos de turno lo que tienen que hacer es vivir renovando deuda y pagando cada vez más intereses, porque la deuda no se paga, pero los acreedores no comen vidrio. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que sí se paga como gasto público son los intereses. Entonces ahí vamos a los números, para que la gente lo tenga claro. Los intereses a pagar el año que viene, capital dijimos no se paga porque el gobierno no tiene un dólar partido por la mitad, el capital no se paga, pero se pagan intereses por 12 billones de pesos. ¿Y cómo los pagamos, Héctor, querido? Bueno, ahí viene el tema. Lo pagamos con el ajuste que está haciendo el gobierno. ¿Por qué? Porque el ajuste se está haciendo a través de la inflación como medio de ajuste. Es decir, el gobierno está licuando el gasto público. ¿Por qué? Porque las remuneraciones, las jubilaciones, los planes sociales y muchos de los gastos de consumo, ¿no?, se van licuando con la inflación, medidos en dólares. Se van licuando. Pasa el tiempo, perdieron su valor, por supuesto. Pero no solamente perdieron su valor, sino que es parte de una política sistemática por la cual oficialmente los salarios, las jubilaciones, los planes sociales aumentan menos que los precios, con lo cual en términos reales, es decir, descontando la inflación, perdemos. Los jubilados en el último año porque yo también estoy incluido, hemos perdido aproximadamente un 30% de nuestros ingresos reales. Claro. Varía, son promedios, porque no todos ganan lo mismo, no todos, tenemos un sistema jubilatorio que más de la mitad de los beneficiarios está cobrando la mínima debajo del nivel de pobreza. Así que decir jubilado... En realidad, la jubilación debería mantener su valor eternamente en una economía sana, no sujeta a la ideología de la usura y de la deuda. Entonces, por eso esto, y el año que viene proporcionalmente voy a cobrar lo mismo, y la capacidad adquisitiva que voy a tener como jubilación sería la misma hoy que dentro de 20 años, fuera de este régimen financiero y usurero, ¿no? Mira, por eso señalo esto importante y bien irritativo, porque esto se escamotea a la opinión pública, y es la trampa que le están robando a todo el mundo, a asalariados, a jubilados y a beneficiarios también de planes sociales. Que si esos planes sociales son irregulares, que sean de una auditoría y que se lo saquen. Claro.
todas maneras, el valor de esos planes sociales, bueno, como las asignaciones familiares, por ejemplo, que son legítimas, ¿no? Claro. Ahora sí, después. Entonces, la licuación viene porque se genera la inflación. Y con la inflación, proporcionalmente, ese dinero que se paga a los jubilados y demás perdió totalmente el valor, en tanto que el interés de la deuda aumentó enormemente con el paso del tiempo y aumentamos nuestro endeudamiento. Claro. Vos fíjate digamos, qué hipocresía tan grande. Los liberales son los primeros, esto es una verdad de perogrullo que cualquiera que va a la facultad lo sabe, pero los liberales han hecho una bandera de su campaña contra la inflación como impuesto inflacionario. Y es cierto, técnicamente la inflación actúa como un impuesto, actúa al revés, no pagándolo directamente, sino pagándolo por la detracción que te supone a vos el valor depreciado de la moneda. Exactamente. Y ahora el gobierno más hiperliberal que tenemos, como todos los gobiernos anteriores, aumentan sueldos y jubilaciones debajo de la inflación. Quiere decir que están usando la inflación como forma de licuar la capacidad adquisitiva de la gente. Pero por eso digo, lo más es irónico. Lo están haciendo ellos. Lo que criticaron en toda la campaña es un mecanismo de gobierno. Sí, pero esto viene desde la época del ingeniero Alzogaray y compañía. Cuando decía chiquita, había que ajustarse los cinturones, ¿te acordás? Es claro, exacto. Pero entonces, voy a esto. Vuelvo entonces a la cifra, 3 cifras nada más para que tengan en cuenta. La deuda que se piensa tomar el año que viene es de 142.000 y pico de millones de dólares. Qué horror, amor, qué horror. Para cancelar 131.000 que vencen y que no se pueden pagar y tomar 11.000, 12.000 más de deuda nueva, que yo creo que se quedan cortos porque la deuda que se está tomando es, como todas las veces, es mayor que la que se programa en el presupuesto. Pero atengámonos a la cifra de presupuesto. Pero igual de esto no se paga un centavo, lo que sí se pagan son los intereses. Los intereses a pagar, como te decía, suman 12 billones de pesos. Aclaremos que estamos hablando de millones, ¿no? No de los billion norteamericanos, nada. Estos son billones de pesos. Millones de pesos que se pagan 12 billones de intereses. Son un 10% del gasto público. Pero con una característica, yo diría una doble característica, que es, si vos haces la cuenta, 12 billones de pesos en un año, promediándolo, son 32.000 millones de pesos por día. 32.000 millones de pesos. Si lo llevas, 1.300 millones de pesos por hora. El otro día estaba viendo un cálculo que te debe interesar a vos también, porque tomaba el valor promedio de una escuela secundaria. Sale 1.300 millones de dólares promedio. O sea, en una hora de pago de intereses, estamos pagándole a los acreedores usureros el equivalente de construir una escuela secundaria. O sea, 32.000 millones de pesos por día equivalen a construir 24 escuelas. Y yo el año pasado, ahora no volví a hacer el mismo cálculo, pero eso a lo mejor vos lo podés averiguar mejor, equivalía el pago de intereses a la construcción de 2 hospitales y medio de mediana complejidad completamente equipados. Con lo que sepa, ¿en cuánto tiempo? En un día de intereses. Lo que se paga. Entonces, después no hay plata para salario, no hay plata para jubilados, no hay plata no hay plata para obras públicas. El gobierno Milei tiene paradas unas 2.000 obras públicas.
algunas porque las ha suspendido y las que no puede suspender porque están respaldadas por contratos, no le gira los fondos, con lo cual es lo mismo. Claro, y además que quiebran las empresas, los oficios, por Sí. ejemplo, tengo un hijo que es carpintero, por supuesto, y esa producción en masa de sus puertas para la obra pública está totalmente parada. Con Claro. lo cual, todos los carpinteros y empleados que trabajan para él están sin trabajo. Claro, y por eso está ahora, el gobierno no puede ocultar que cómo está subiendo el desempleo, ¿no? Y por eso la industria de la construcción, con las obras públicas, está clamando a los gritos de que el gobierno reactive la obra pública, porque el gobierno está fabricando recesión. Por eso... Pero fíjate vos que sigue gastando, no me acuerdo el presupuesto brutal en la Secretaría de Género, que reemplaza al viejo Ministerio de Género, y que gente, no me acuerdo, ¿vos te acordás cuántos? 2 billones de pesos por año. Según yo lo vi, no era un gasto muy relevante, pero la superestructura que crearon de género, con el absurdo de que hubiese una delegación en cada ministerio, estamos locos, es decir, que un ministerio ponga delegaciones de género. Lo hicieron en toda la provincia. Ahora, la incidencia, una vez hicieron un cálculo muy alto, ahora no lo tengo. De todas maneras, este gobierno en esa materia no es muy... Tampoco lo suprimió, Héctor, porque en su discurso estaba justamente la condena de la inflación como mecanismo del Estado, como impuesto, y estaba la condena de género. Con género no se metió. Entonces, un gasto que podría ser tranquilamente suprimido, por ejemplo. No, pero si vamos a las contradicciones, sería entrar en detalle, no terminamos más, ¿no? Pero el presupuesto se ha sobredimensionado, por ejemplo, en la Secretaría General de la Presidencia, que la ocupa la hermana del presidente, ¿no? Porque, ojo, que acá estamos con cierto nepotismo gubernamental, ¿verdad? El presidente tiene como alter ego, tiene a su hermana en la Secretaría General de la Presidencia y ya se hizo notar varias veces que el presupuesto de la Secretaría General de la Presidencia aumentó en forma relevante, ¿no? El ministro de Economía, Luis Caputo, es primo del asesor estrella del presidente, Santiago Caputo. Y los dos son familiares de Nicky o Nicolás Caputo, que es el hermano del alma del presidente Macri y beneficiario también de obras públicas y de promociones industriales como la de Tierra del Fuego, ¿no? Que por eso no se tocaron las promociones en Tierra del Fuego, ¿no? O sea, acá hay hijos y entenados, ¿no? Acá vos fíjate un detalle. Si está bien, yo lo aplaudo, porque escúchame, por deformación profesional, yo soy licenciado en administración y la mayor parte de mi actividad profesional en la vida activa la tuve en organización y sistemas. Así que yo estoy habituado mentalmente, y la burocracia pública, los escándalos que he visto dentro y desde adentro y desde fuera, yo soy el primer crítico de las medidas burocráticas, ¿no? Así que desde ese punto de vista no me opongo. Pero depende de la discrecionalidad y la forma. Porque yo digo, está bien, el gobierno suprimió la mitad de los ministerios, los concentró en 8, pero después le inventaron un ministerio a Sturzenegger. Exacto. Si él viene a racionalizar el Estado, no es un ministerio con funciones permanentes. Tiene que ser una comisión o una... para solucionar, claro, que cumpla una finalidad determinada y chau. Pero no, le dan la categoría porque el señor Sturzenegger va a cobrar el sueldo de un ministro. ¿No? Es terrible. Y entonces, Héctor, es maravilloso todo lo que has explicado, pero ya cerrando el programa, quisiera que expliques a nuestros televidentes, que después quiero que escuchen varias veces lo que nos has enseñado hoy,
¿Cuál sería la única forma de salir de la Argentina, como vos siempre decís, fuera del sistema? Por favor, en 2 palabras tenés que explicarnos a todos qué sería lo apropiado. Ahí me mataste, porque mi capacidad de síntesis frente a esto, un tema harto complejo, pero existe una regla, ¿verdad? Que los problemas, cualquiera sea su complejidad, siempre tienen alguna forma de replanteo simple. Correcto. Y yo lo resumo de esta manera. Hay que entender que la deuda es nuestra principal hipótesis de conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto no es solo militar, el conflicto existe siempre que existe contraposición de intereses y que esa contraposición de intereses no pueda solucionarse por la racionalidad, sino por la fuerza, por el poder o por... Y como nosotros estamos en una situación tan desventajosa, si existiera en algún momento un gobierno que quisiera atacar, que quisiera confrontar y no convivir permanente y eternamente por esta deuda, que la deuda se transforma en una deuda perpetua. Perdón, que quiero acotar, perdón la interrupción, que esa deuda representa la pérdida de recursos continuos, que es la garantía de esa deuda. El acceso a nuestros recursos, a todo, el petróleo, el litio, a todo. O las concesiones, claro, la estamos pagando en especie también. Exactamente. La estamos pagando en especie. Por eso no les interesa tanto. Es más, pero una cosa importantísima, estos 12 billones de pesos de intereses no son todos los intereses a pagar. No sabemos cuáles son los intereses porque el gobierno no informa cuántos intereses capitaliza por anatocismo. El anatocismo es el interés compuesto. El interés no pagado se suma al capital y devenga nuevos intereses. Correcto. Es el interés compuesto, lo cual es sinónimo de la usura. Interés sobre interés, que eso sí está penalizado. Bueno, y el otro día un hombre de línea liberal del SEMA, el doctor Carlos Rodríguez, lo dijo, lo denunció abiertamente. Dice, el gobierno presenta los intereses a pagar, pero no informa cuáles son los intereses que capitaliza. Y adelantó que los intereses que capitalizan llevarían al déficit el presupuesto público. Así que, caramba, está equilibrando el... No el pobre cristiano que cobra 80.000 pesos de sueldo, sino ahí está el déficit. Ahí está el asunto, pero lo está diciendo un mismo referente. No nos olvidemos que acá entre los más duros críticos del gobierno están liberales que no quieren quedar pegados con el posible fracaso de este. ¿Por qué? Porque Milei amenaza terminar haciendo lo mismo pidiendo un salvavidas de salvataje, que ya lo están pidiendo. Vos date cuenta que están peregrinando Milei, Caputo y su funcionario para pedir 15.000 millones de dólares para poder salir del cepo, y no lo consiguen. Caramba, 15.000 millones de dólares a nivel financiero. Lo que debemos no es nada. Es nada, y no lo pueden conseguir. Bueno, queridos amigos, entonces continuamos. Héctor, tenés que cerrar esta idea para que nuestros oyentes comprendan toda esta importancia vital para nuestro país del endeudamiento externo y cómo se sale. Bueno, tu pregunta acerca de las alternativas desde ya excede todo tiempo de desarrollo, pero lo puedo sintetizar en 3 conceptos que yo pediría que la gente que por lo menos lo razone, lo tenga presente. La deuda es nuestra principal hipótesis de conflicto, y el día que exista un gobierno o una élite que realmente quiera confrontar y no convivir eternamente con el problema de la deuda, para mí tiene que hacer 3 cosas, porque todas las cosas tienen que ser 3, ¿no? Sí. Para ordenarme mentalmente y en forma trinitaria. La primera medida que debiera hacer el gobierno, en mi opinión, es el blanqueo de la insolvencia. El rey está desnudo y alguien tiene que decirlo. No se puede vivir en esta ficción de decir el país es solvente. No, los gobiernos y los ministros de Economía en particular están mintiendo a la población diciéndole que la Argentina es solvente cuando no lo es. Solvente es cuando vos podés pagar.
una deuda de 460.000 millones de dólares no se puede pagar y los vencimientos anuales tampoco, y ni siquiera podemos pagar los intereses. Entonces tiene que salir de algún coraje político el blanqueo de la insolvencia, diciendo esto implicaría un default. La palabra default significa incumplimiento, es decir, el blanqueo del incumplimiento. Pero a diferencia de lo que muchos hacen, que es un planteo de tipo ideológico, de barricada, no pago de la deuda, no. Este es un tema donde no nos podemos hacer los locos, porque el poder mundial es el poder del dinero, entonces hay que manejarse con una lógica que no salga del encuadramiento lógico. Y para mí es muy simple. El blanqueo de la insolvencia a través del default, a través de una declaración formal que blanquee la realidad, que el país no puede pagar y no piensa seguir con esta ficción de renovar eternamente deuda pagando cada vez más usura, porque el país tiene que liberarse de la usura, ¿no? Ese planteo tiene que ser acompañado de un inmediato pedido de renegociación de la deuda, no de un repudio. El repudio para mí sería tácticamente un error, porque coloca a la Argentina fuera del marco legal. Yo repudio una deuda, no. Yo lo primero que digo, como una empresa en estado concursal, en estado de quiebra, señores, yo no puedo pagar. No estoy mintiendo, estoy diciendo la absoluta realidad. Los que mienten son los actuales gobernantes, todos los gobernantes que al revés venden la imagen. No, sí, nosotros podemos pagar cuando es mentira. Están refinanciando deuda continuamente y cada vez más grave. Consecuentemente, este punto de blanqueo de la insolvencia es el primero. Default. Bien. El tan temido default. El segundo va unido al anterior. Y es el complemento indispensable, porque los tres no se manejan, uno sí y otro no. O van los tres o no va ninguno. Correcto. El segundo es la cuestión de la ilegitimidad, porque como en todo Estado... El segundo sería la renegociación planteando la cuestión de la ilegitimidad. No, a lo mejor no me... El primero es plantear una realidad, la insolvencia. Sí, no podemos pagarla. Crear una situación de hecho. De hecho, no salirse del marco legal, sino una situación de hecho. Así como existe en quiebra de los estados. Hay un libro de Kenneth Rogoff y Carmen Reinhardt que detalla las 25 grandes default que hubo a lo largo de los últimos 100, 150 años. El default de los países, la cesación de pago no es una novedad. Acá lo quieren plantear como una herejía, como si fuese una pecado. No, como si se acabara el mundo. No, cuando alguien no puede pagar, lo hace. ¿Por qué? Justamente los liberales que tanto asocian el comportamiento del Estado al comportamiento de la empresa privada, y como cuando una empresa privada no puede pagar, se presenta en concurso de acreedores. Entonces, fuerza de esa manera el segundo punto, porque el primer requisito es hacer una auditoría de las acreencias. De lo que debes, claro. Cuando una empresa se presenta en concurso, en quiebra, lo primero que dice, yo no puedo pagar. Entonces el juez lo primero que dictamina es una auditoría sobre las acreencias para que cada uno de los acreedores aparezca y demuestre la legitimidad de sus reclamos. ¿Me explico? ¿No? Sí. Entonces, ahí le vamos a conocer la cara a nuestros acreedores, porque nuestros acreedores son secretos. Los gobiernos son cómplices de los acreedores y mantienen en el anonimato quiénes son los dueños del capital prestado a la Argentina. Por eso yo vengo pugnando hace décadas en el censo de acreedores. La Argentina tiene que tener un censo de acreedores que hoy de manera informática se puede tener al día. Cada vez que un papel cambia de mano, señores, tiene que informar al gobierno argentino, porque el gobierno argentino tiene el derecho de saber a quién le debe. ¿Por qué? Porque cuando se sienta a hacer los megacanjes de turno, se sienta con algún acreedor, ¿verdad? No se sienta con cualquiera. En ese momento sí aparecen acreedores y con un agravante que por convención internacional
los titulares de las acreencias se mantienen en secreto. Qué horror. O sea, estamos frente a una deuda mayúscula y secreta. Entonces, primer punto, blanqueo de la insolvencia. Segundo punto, como correlato del anterior, auditoría de la deuda. Porque si vos entras en insolvencia, lo primero que pedís es pongan las cuentas claras, no oculten más la deuda, no mantengan en secreto la deuda y los acreedores. Queremos saber cuánto debemos, cuál es la legitimidad de esas acreencias y quiénes son nuestros acreedores. Auditoría y determinación de la legitimidad de cada creencia. Claro. Y la tercera parte, la tercera cuestión o requisito es la determinación de responsabilidades, porque estamos en un país donde se han cometido todo tipo de irregularidades con respecto a la deuda, desde la causa Olmos 1 hasta los megacanjes, y resulta que existen irregularidades, existen delitos, pero no hay delincuentes, nadie va preso, todos sobreseídos, la deuda está sustraída del derecho, de la legitimidad. Es lo que tantas veces el doctor, amigo y bueno, una autoridad, Miguel Ángel Espeche, Gil, como Graciela González, que es su adjunta, como también el doctor Julio González. Esto es el ABC de un esquema legal, la determinación de responsabilidades por los incumplimientos de deberes del funcionario público, porque el primer deber de un funcionario público que se está violentando todos los días es tomar deuda sin la más miserable capacidad de repago, porque con eso estoy fabricando usura, estoy cayendo en el condicionante que señalaba al principio. Al tomar deuda impagable, yo condeno al país que esa deuda sea inexorablemente refinanciada in eterno, y en consecuencia una deuda coyuntural deviene una deuda perpetua. Entonces, lo resumo: insolvencia, ilegitimidad y responsabilidades. El día que haya un gobierno que tenga la capacidad, la honestidad y el coraje de hacerlo, ese día vamos a tener una nueva Argentina, porque la deuda, insisto, es un condicionante total y absoluto de todo lo que ocurre en la Argentina. Esto repite el famoso proverbio, replantea el viejo proverbio medieval, viste, que dice que el éxito más grande del demonio es habernos hecho creer que no existe. Sí. Con la deuda se hace lo mismo. No, la deuda no existe. Todos los días, vos encontrás esto en la tapa de los diarios, vos lo encontrás en el comentario de los economistas. No, se habla de cualquier cosa, no, a ver cuánto cerró el dólar hoy, a ver si mañana, es más, cuando Lo terrible, cuando los políticos, estos de turno y los anteriores, hablan del déficit del Estado, ni siquiera mencionan. Claro, la deuda es el principal gasto, se paga más de deuda que de jubilaciones. Cuando vos agarrás las jubilaciones netas, es decir, las prestaciones menos los aportes y contribuciones, te da, eso yo hice el cálculo, me da que el gasto neto de jubilaciones es 9 billones de pesos. 9 billones de pesos en el presupuesto, mientras que los intereses son 12 billones. Entonces se engaña a la gente diciéndole el principal gasto público son las jubilaciones. No, se confunde jubilaciones con gasto público social, que no es lo mismo. No. Además, el jubilado es un acreedor del Estado y es un acreedor más legítimo que el especulador financiero, porque yo toda la vida aporté compulsivamente al Estado y el Estado tiene la obligación de devolverme el dinero que yo le di, mientras que estos especuladores financieros vinieron a especular con un Estado que sabía que no le podía pagar para gozar del privilegio de la usura.
Y el gobierno, como ahora, el gobierno le dice descaradamente a los jubilados, no le damos aumento porque no hay plata. Pero a la vez, simultáneamente, se arrodilla ante los especuladores financieros y entonces, con el dinero que le roba a los jubilados, le paga a los acreedores especulativos financieros. Más irritante, imposible. Es terrible y más injusto y más... Yo no quiero deprimir a la gente, pero pienso sinceramente que la única posibilidad que el argentino medio despierte a una realidad, que lo mueva a una reacción frente a toda esta impostura, es este cachetazo de la realidad, donde vea cómo le están robando. Porque se cumple lo que decía Scalabrini Ortiz hace ya 70, 80 años, que dice, cuando un economista le explica a usted una cosa y no lo entiende, hágaselo repetir despacio, clarito. Y si aún así no lo entiende es porque lo están estafando. No hay ningún misterio. No hay ningún misterio en la economía y en la finanza que no pueda ser explicado. Y los economistas, la principal obligación que tienen es no confundir a la gente, sino al revés explicarle. Pero no, a la gente se la hacen difícil. No, hasta le hablan en inglés. No, porque el rollover de las obligaciones, el rollover quiere decir renovación, ¿verdad? Y jurídica. La gente no tiene ni idea de lo que es el rollover, yo tampoco. Claro. Entonces dice, no, porque tenemos un crawling peg del 2% mensual. Y la gente no sabe nada. El crawling peg es la mini devaluación mensual que tienen. Claro. Y se hablan, como quien dice, en difícil para que la gente no entienda, ¿no? O sea, los economistas están... los economistas del establishment están no para aclarar, sino para engañar a la gente, para distraer el objetivo, y por eso de la deuda, que es lo más importante, no se habla. No sé, yo soy no soy pesimista, soy escéptico que esto vaya, pero te lo concluyo con un concepto fundamental. Sí. Acá no está en juego solamente el futuro de una política económica, sino está en juego la gobernabilidad y el destino del Estado argentino. Eso es lo que realmente se juega detrás de la usura de la deuda. Pero mientras la gente no lo entienda, vamos a estar esclavizados en el sistema, un sistema invisible a la mente de la gente, oculto a través de las cortinas de humo que están generando los propios portavoces del sistema. Y cerrando lo que brillantemente acabas de explicar. Sí, quería concluirlo esto por razones de tiempo, espero haber sido claro, útil. No, te quiero una pequeña ampliación antes de terminar. Cuando vos dijiste algo que yo creo que es esencial, en el punto 2, una vez que después del blanqueo y entonces la auditoría de acreedores, hablaste de la legitimidad. No te quiero meter en camisa de 11 varas, pero en 2 palabras, explicarle a nuestros oyentes, que son muchos, por qué hablamos de la legitimidad. Bueno, fundamentalmente hay que establecer una diferencia entre legalidad y legitimidad. Correcto. La legalidad es formal, la legalidad se impone. La Argentina está atada a prospectos de colocación de deuda que llevan 2.000 páginas escritas en inglés y sin traducción. Y eso a través de distintos convenios, la mayoría de los cuales no han sido dados a conocer. Así que ya cuando hablamos de ilegitimidad, no sé si tu pregunta iba a eso, ¿no? Sí. Cuando hablamos de ilegitimidad, estamos hablando de la ilegitimidad de origen, ¿Por qué se contrajo una deuda? ¿Y por qué los funcionarios contrajeron y siguen contrayendo deudas sin la más miserable capacidad de repago? Eso está observado en la Ley 24.156 de Administración Financiera, en uno de los primeros artículos, que ahora no recuerdo si es el 3 o el 5, creo que es el artículo 3, que establece un principio que se soslaya, ¿no?, entre los conceptos preliminares de la Ley de Administración Financiera, que es la obligación que tiene todo funcionario de manejar, dice, SIC textual, dice,
con eficacia y eficiencia los recursos del Estado. Punto. Eso lo dice todo. Eficacia y eficiencia en los manejos del Estado. Si yo tomo una deuda que no puedo pagar, no estoy cumpliendo con la ley de administración financiera. Incluso por eso el gobierno ahora, por un decreto de necesidad y urgencia, modificó el artículo 65 de la ley para tener carta blanca para endeudarse sin ningún condicionamiento en la nueva deuda a tomar. El artículo 65 establece como requisito que para cualquier canje de deuda, el Estado tiene que acreditar que mejora por lo menos una de las tres variables: monto, plazo o tasa de interés. Es como esto lo establece la ley, que cuando el gobierno hace un canje de deuda, tiene que mostrar alguna mejora. Ese artículo ha sido burlado 20 veces, pero por lo menos está en la ley. Hay que hacerlo cumplir. Ahora lo sacó de la ley. Ahora lo sacó de la ley diciendo el decreto 846 que emitió hace 2 semanas, es un escándalo, está ahora en discusión en el Congreso, pero en un Congreso que ya le está aprobando los DNU al gobierno, así que donde el cual cambia el criterio y dice que el Poder Ejecutivo está autorizado desde ahora a canjear deuda según las condiciones de mercado. Sonamos. No, es terrible. Condiciones de mercado con un riesgo país de 1.100 puntos significa que la tasa de interés internacional está en el orden del 5%. La sobretasa por riesgo país que tendría que tomar la Argentina son 11 puntos más. Tendríamos que endeudarnos en dólares en por lo menos 11-12% anual en dólares, que es un disparate. Por eso en Argentina no se puede. Entonces, toda esta servidumbre de pago de la deuda, toda esta servidumbre de pago de intereses, es para tener un premio la Argentina, que es lo que establece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que contrajo Macri y ratificó el gobierno kirchnerista Fernández. Y ese premio, ¿sabés cuál es? Que gracias a pagar intereses, la Argentina va a poder volver al mercado internacional de capitales, es decir, va a poder volver a endeudarse. Esto no lo digo yo, esto lo dice el texto del convenio y es lo que está sosteniendo el gobierno. No, porque si la Argentina, cumpliendo con la famosa frase de Avellaneda, hace pasar hambre y sed a la gente a través de planes de ajuste, para con eso poder cumplir la servidumbre de la deuda, entonces nuestros acreedores financieros, que son buenos, nos van a dar más plata. Entonces nos van a dar más endeudamiento y con ese endeudamiento vamos a pagar más intereses. Y consecuentemente el círculo vicioso perfecto de la usura se va a seguir cumpliendo in eterno. Por esto que decía al comienzo, que la lógica de la usura es que el deudor nunca deje de ser deudor. La Argentina se metió en esa trampa condiciona todo lo que hay y por eso digo que es lo que condiciona la gobernabilidad y el destino mismo del Estado argentino. Así es. No sé si... Clarísimo, Héctor, clarísimo. Creo que a todos nuestros oyentes me incluyo, aclarado, enseñado la importancia capital monstruosa del tema de la deuda externa, como vos en una oportunidad dijiste, el gran elefante que hace pivotear alrededor de él todo el destino de nuestro país. Y si no lo vemos los argentinos, no podremos salir nunca y creo que nuestro ser nacional desaparecerá en un estado de esclavitud perpetua. Y también perdiendo la obligación cristiana de velar para que todos los argentinos tengan un nivel digno de vida, ¿no es cierto? Para sobrevivir tendremos que hacernos los burros y no mirar que se va gigantando ese sector de pobres que no podrán salir nunca de esa pobreza. Fíjate, en un país tan hermoso como el que Dios nos dio, ¿no? Fíjate en línea con lo que vos estás diciendo lo siguiente. Nosotros como católicos tenemos un privilegio. Tenemos una doctrina de la Iglesia que condena la usura y la condena subyacente. O sea, tenemos la
fortaleza intelectual y espiritual para luchar contra la usura. Sin embargo, nadie presta atención a ese deber. Es un deber que tenemos incluso como católicos, no solamente como argentinos, sino además como católicos. Por eso es absurdo de que los católicos de nuestro país sean liberales y apoyen un gobierno como el actual, o como todos los otros que han apoyado y que han adquirido ilegítimamente y anticristianamente la deuda, ¿no? Siempre se cita como ejemplo, no es una invención mía, ¿no? Que la única reacción que en los evangelios se menciona de una reacción airada, enojada de Jesús, fue cuando echó a los mercaderes del templo. Algún día... válgale la analogía que estás haciendo, que es así. Exacto, me parece. En fin, espero haber sido útil y desde ya estoy a tu... Acá está mi nieta, que quiero que te agradezca, que está fascinada escuchándote. Bueno. Baby, me alegro. La cuarta generación de Chindita te agradece conmigo, Héctor, porque fue hermoso este programa. Muchísimas gracias. Muy claro, muy bueno. Bueno, espero que haya sido lo más entendible posible, porque cuando los jóvenes entienden, la esperanza se renueva, porque quiere decir que los nuevos argentinos, a lo mejor surge una generación que con todo este conocimiento pueda generar un gobierno que realce o reviva nuestro ser nacional, ¿no? Fíjate vos, no es por pesimismo, ¿no? Porque yo mientras tenga lucidez y vida como te pasa a vos, vamos a seguir en esto, ¿no? Pero es probable, es muy probable, es probable, no sé cuánto, que nuestra generación no vea estos resultados. Por lo cual, la principal tarea que tenemos es nosotros dejar armado este esquema, esta misión, que probablemente sean otros, las generaciones más jóvenes que tengan de desarrollar. Entonces, nuestro primer deber es transmitirle eso, es la enseñanza intergeneracional que se va perdiendo y en una sociedad que justamente complota contra la pervivencia de los valores tradicionales, en todos los planos. También en la lógica de intelectual, en la lógica académica. Así es. Bueno. Que las dos te agradecemos, Héctor, este programa hermoso. Que Dios te bendiga muchísimo, te siga dando esa sabiduría y esa claridad para transmitir. Y gracias a vos por la invitación y la oportunidad de decirlo. Gracias, y ojalá que este programa, que también mi nieta va a participar en esa difusión, llegue a muchísimos jóvenes que te puedan seguir y que preguntarte abiertamente los pasos que pueden dar en este sentido. Mándenme el link después para tenerlo, que yo también lo circularizo. Perfecto, gracias, Héctor. Un abrazo desde La Plata. Y gracias por todo. Hasta la próxima vez. Un abrazo, Héctor. Gracias. Chao, chao.